bien, vamos entonces a comenzar primero describiendo cómo vamos a importar SymPy. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es una variable simbólica, algo de manera rápida, y la función que nosotros vamos a estar utilizando, la sintaxis básica tanto para calcular integrales indefinidas como definidas, y obviamente algunos ejemplitos que vamos a estar realizando. Muy bien, vamos a utilizar, bueno, aquí en mi caso estoy utilizando el entorno de Jupyter para hacer todos los cálculos. Si ustedes están en un entorno diferente, obviamente seguramente lo que van a ver como salida va a diferir, pero obviamente el cálculo que se está haciendo va a ser justamente el mismo. Si están en Jupyter, pues obviamente no debería haber diferencia en cuanto a lo que tenemos como resultados. La ventaja de Jupyter, el notebook que tenemos acá, es que los resultados nosotros lo vamos a visualizar como normalmente esperaríamos, por ejemplo, en nuestra libreta cuando estamos haciendo cálculos, algo de forma muy parecida a software tradicionales de este tipo como Matemática o como Maple o Maple, por ejemplo, que trabajan de forma muy similar a esto. Muy bien, vamos entonces a comenzar con cómo importamos SymPy. Si únicamente estamos trabajando con SymPy, pueden importarlo de esta manera. Si van a trabajar SymPy junto con alguna otra librería, esta forma es desaconsejable porque por ahí podría interferir con los nombres de algunos otros módulos, sobre todo por ejemplo, no sé, de NumPy, que usualmente es un módulo muy utilizado también aquí en Python, pero obviamente tiene funciones también definidas que van a coincidir con algunos nombres de las funciones de SymPy, pero que tienen otra utilidad, o bien reciben otros tipos de argumentos. Muy bien, importamos entonces de esa manera, from SymPy, import, asterisco. Con esta notación recuerden que lo que hacemos es importar todas las funciones, clases constantes que tenemos en SymPy. Ahora voy a colocar la siguiente instrucción que es initPrinting. Ese initPrinting me permite comenzar a renderizar algunos resultados que voy a ir obteniendo de una forma un poco más conveniente que vamos a ver enseguida. Muy bien, vamos a empezar ahora calculando entonces integrales indefinidas. La función que nosotros vamos a estar utilizando para ello se llama integrate o integrate. Escribimos de esta manera. Hacer esto un poco más grande. De esa manera, integrate. Y vamos a recibir dos argumentos. En principio, algo que le vamos a llamar f y algo que le vamos a llamar var. Muy bien, ¿quién es f y quién es var? F es una expresión que contiene la función o una expresión algebraica que vamos a integrar. Y var es la variable simbólica con respecto a la cual vamos a integrar. Si ustedes observan, la sintaxis es bastante simple, como esperaríamos. F, la función o la expresión algebraica que define esa función, y var, la variable con respecto a la cual voy a integrar. Esa es la sintaxis. Muy bien, vamos entonces ahora a revisar cómo podríamos resolver, por ejemplo, una integral de este tipo. Integral de raíz cuadrada de 2 por x más 1. Muy bien, siguiendo entonces, o teniendo en cuenta lo que describíamos anteriormente, tendríamos que poner integrate, la expresión que contiene esta función que vamos a integrar y la variable con respecto a la cual vamos a integrar. El primer paso importante aquí es definir la variable simbólica. Una variable simbólica es un tipo de variable que nos permite hacer manipulaciones algebraicas en SymPy con ella. Por ejemplo, si yo quiero definir una variable simbólica, utilizo la función que se llama symbols de la siguiente manera. Por ejemplo, yo estoy definiendo aquí una variable simbólica x. X es igual a symbols x. Ejecuto esta celda y vean lo que pasa si yo pongo, por ejemplo, una x por acá. Vean, me imprime esta x.
ahorita nada más estoy definiendo la variable. Vean si yo hago, por ejemplo, x más 3 por x al cuadrado. Recuerden la notación de exponencial o de exponentes aquí en Python es con un doble asterisco para la operación de potenciación. 3x cuadrado más x, es decir, en este momento yo puedo empezar a formar expresiones algebraicas de cualquier tipo, combinando funciones, por ejemplo, trigonométricas o de cualquier otra naturaleza, y a partir de ahí comenzar a formar pues, las funciones que yo necesite. En este caso, la función que voy a utilizar para integrar. Por ejemplo, voy a guardar en una variable f esta expresión que yo tengo aquí, raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Cómo hago eso? Raíz cuadrada es con la función sqrt de 2 por x más 1. Esa sería mi función f, la que voy a integrar. Vean, si yo imprimo f, obtengo raíz de 2x más 1, que es justamente lo que yo tengo aquí en la integral que voy a calcular. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente utilizar la función integrate f, y aquí tendría yo que especificar con respecto a quién voy a integrar. En este caso es evidente que integro con respecto a x. Listo, tengo mi resultado. Integral de la función f, que es esta expresión que yo tengo aquí, con respecto a x es igual pues a 2x más 1 a la 3 medio partido por 3, o bien escrito de otra manera, pues un tercio de todo eso que tenemos ahí. Si se dan cuenta, la instrucción que tenemos que pasar pues es bastante simple. Realmente aquí la parte central estaría en definir de manera correcta la función que vamos a integrar. Y obviamente entender correctamente quién es nuestra variable con respecto a la cual vamos a integrar en este caso. Pues ahora es una variable x que definimos mediante esta función. Esta función, recuerden, nos sirve para definir una variable simbólica. Muy bien, voy a definir por ejemplo otra variable simbólica y símbolo y yo puedo formar por ejemplo una expresión, no sé, 2 por x por y. Voy a borrar esto tantito y voy a poner por ejemplo f, y vean lo que ocurre. Sería entonces una función f, raíz cuadrada de 2x por y más 1. Yo puedo integrar por ejemplo todavía esa función y le puedo decir que me integre con respecto a x, y me hace el procedimiento, considera como si la y fuera una constante, y vean que me da pues un resultado más o menos similar al que teníamos allá, obviamente en el entendido de que ahora la y, recordar, pues es una constante. ¿Qué pasa si yo integro en lugar de respecto a x con respecto a y? Pues me devuelve también el resultado ahora, pero integrando con respecto a y, considerando como si la x fuera en este momento una constante. Recordar que ya no estamos hablando de esta integral, estamos hablando de la integral de esta f que tenemos acá definida. Muy bien, déjenme borrar nada más esto para que nos quede como, pues como inicialmente estaba propuesto, que sería esta integral de f con respecto a x, que es justamente lo que tenemos acá. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro ejemplo. Vean nuestro ejemplo número 2. Tenemos esa integral de a la u por el coseno de e a la u. Muy bien, en este caso, la variable con respecto a la cual vamos a integrar, es una u. Entenderíamos entonces que lo primero que tengo que hacer es definir una variable simbólica que le voy a llamar u. De esa manera. Y luego voy a definir mi función f. Aquí la parte importante es cómo formo esta expresión. La de la función exponencial que yo tengo aquí, e a la u. De manera simple, utilizando una función que se llama exp, que recibe como argumento lo que tengo como exponente aquí, obviamente. Por ejemplo, en este caso u. Vean qué pasa si yo imprimo f. Me pone e a la u, lo que yo tengo ahí. Muy bien, ahora sigo formando mi expresión por el coseno de e a la u. De esa manera. Hay que tener cuidado con los paréntesis
y con los operadores que nosotros estamos colocando, este operador de multiplicación, por ejemplo, recuerden que todo esto va multiplicado pues, por la función coseno, y el argumento de la función coseno pues es la función exponencial que tenemos ahí. Imprimimos f para verificar que estamos definiendo correctamente la función e a la u por el coseno de e a la u. Listo. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Integrate f. El cuidado que hay que tener que con respecto a quién vamos a integrar. En este caso con respecto a la variable u. Y tenemos entonces seno de e a la u. Listo. Tenemos resuelta nuestro segundo ejemplo. Esta integral que tenemos acá. Nuevamente el cuidado que hay que tener en este caso es al momento de interpretar o identificar nuestra variable con respecto a la cual vamos a integrar. Y al momento de definir y formar nuestra expresión de la función que estamos integrando. Esta notación siempre va a ser así, función, variable con respecto a quién voy a integrar. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces con las integrales definidas. Lo anterior, recuerden, era para calcular una integral indefinida. Integramos algo, no tenemos límite de integración. Ahora, una integral definida, recordar que es una integral calculada en determinado intervalo o evaluada en un determinado intervalo, en el entendido de que una interpretación geométrica, por ejemplo, podría ser el área bajo la curva entre dos puntos dados. Obviamente, el área bajo la curva nos referimos al área entre la curva de la función y el eje de las x. Muy bien, vamos entonces ahora a revisar cómo sería la sintaxis para la función integrate que vamos a seguir utilizando. La idea es más o menos similar. Utilizamos todavía una f, que sería la función nuevamente que vamos a integrar. Y luego aquí abrimos paréntesis. Y le vamos a pasar algo que en Python se conoce como una tupla. Una tupla es una secuencia de elementos encerrada entre paréntesis. Así como estamos abriendo aquí. Donde el primer elemento va a ser, le voy a llamar de esa manera, la variable con respecto a la cual voy a integrar. Coma. El segundo elemento va a ser el límite inferior de mi integral, que le voy a llamar por ejemplo a. Y el tercer argumento, o el tercer elemento mejor dicho de esa tupla, sería una constante b o un valor b que sería el límite superior de esa integral definida. Y esa es la sintaxis. Integrate, f como primer argumento, recordando que f es la función que voy a integrar. Luego paso a una tupla con tres elementos. El primer elemento, la variable con respecto a la cual voy a integrar, y los siguientes dos serían límite inferior y límite superior de integración. Muy bien, en ese entendido entonces vamos a realizar estos ejemplos que tenemos acá. Nuestro ejemplo 3 dice evalúe esta integral. Integral de a a b de x de x. Muy bien, esto sabemos más o menos cómo nos va a quedar. Recordar que la integral de x pues es x cuadrada sobre 2, evaluado en b y evaluado en a, pues nos quedaría simplemente b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Es lo que esperaríamos en principio. Ok, ¿cómo hacemos esto? Definimos nuevamente variable simbólica. Incluso aquí ya no haría tanta falta porque la tenemos aquí arriba definida. Por ejemplo, ya la definimos aquí y aquí se nos queda guardada. Realmente no sería necesario hacer esta parte de volver a redefinirla, siempre y cuando ya la hayamos colocado ya en la parte superior. Voy a volver a redefinirla, por ejemplo aquí, y voy a poner ahora f pues es igual a x, tal cual. Esa es la función que vamos a integrar, recuerden. Y luego integramos. Integrate. Primer argumento f. Segundo argumento una tupla. Primer elemento la variable con respecto a la cual voy a integrar, que en este caso es x. Segundo elemento el límite inferior de integración. Segundo elemento el límite, tercer elemento de la tupla, el límite superior de integración. Es decir, aquí yo voy a colocar una a y voy a colocar una b. Si se dan cuenta, no tengo valores numéricos en este caso. Pero SimPy también puede trabajar con eso. El problema es, vean, si yo ejecuto así ahorita, lo que me dice, que el nombre A no está definido. Lo cual es cierto. En ningún momento, por ejemplo, yo
definí alguna constante o una variable simbólica que se llamara a. Para ello tengo que definirla también. De lo contrario, pues no puedo trabajar con ella. Voy a definirlo de la siguiente manera. A es igual a symbols A y B pues es symbols B. E intento hacer nuevamente la operación. Y listo. Sin mucho problema. Defino variables simbólicas para esa constante que voy a utilizar como límites de integración. Y tengo justamente lo que esperaríamos. B cuadrada partido por 2 menos A cuadrada partido por 2. Estos límites de integración, como ustedes pueden observar, no necesariamente tienen que ser valores numéricos. SymPy puede manejar también valores simbólicos como límites de integración, no solamente como las variables con respecto a la cual va a integrar, por ejemplo. Ok, vamos con el siguiente ejemplito, el número 4, y vamos a evaluar esta función. Realizar esta integral entre 0 y pi partido por 3. Nuevamente, nuestra variable pues sigue siendo x. Voy a definirla acá nuevamente, x symbols x. Voy a definir mi función, la que voy a integrar, que sería x a la cuarta. Recuerden, doble asterisco para indicar una potenciación, por el seno de x. Importante aquí que la función seno, pues normalmente todo está, bueno, en Python, SymPy y librerías similares, pues todo está en inglés. Obviamente debemos escribirla con sin en lugar de sen. De lo contrario, pues vamos a tener un error. Ok. Vemos cómo está definida f correctamente, x a la cuarta por el seno de x, listo. Y vamos entonces a hacer el proceso de integración, integrate f, abro paréntesis para definir mi tupla, variable con respecto a la cual voy a integrar, que sería x, el otro elemento sería límite inferior, que sería 0, y límite superior, que sería pi partido por 3. Muy bien, en este caso SymPy ya trae una constante que es pi. La puedo utilizar simplemente escribiendo así, pi partido sobre 3. Voy a poner por ejemplo acá pi partido por 3 para que vean que me devuelve un resultado como este, que básicamente pues sería el numerito pi como tal. Muy bien, voy a evaluar entonces esto. Espero un poquito. Y vean, me devuelve por ahí esa expresión, numeritos al final de cuentas, en términos de pi, en términos de la constante pi que tenemos ahí. Si yo quisiera ver el valor decimal, yo puedo hacerlo simplemente evaluando esta expresión. Para ello hay un método en SymPy que se llama evalve. Yo puedo escribir aquí simplemente .evalve y listo. Vean que me muestra la forma con decimales de esa expresión que teníamos ahí. Lo que hace evalve es justamente eso. Yo puedo indicarle también cuántos decimales quiero, por ejemplo de esa manera, y me lo respeta sin ningún problema. Bueno, en este caso cifras significativas, mejor dicho. Y de esa manera nosotros podemos calcular integral si yo tengo un resultado en términos de alguna constante y yo quiero evaluarla. Nuevamente repetimos, utilizamos el método evalve, que justamente nos sirve para eso. Muy bien, y tenemos entonces este resultado que podemos observar pues ahí en la pantalla. Y de esa manera, cualquier función que vayamos a integrar de manera definida en este caso, la sintaxis siempre va a ser la misma. Función, variable con respecto a la cual voy a integrar, límite inferior, límite superior. Esos tres últimos valores encerrados en una tupla. Listo, no hay más. Si calculo una integral definida, indefinida, pues simplemente en lugar de pasar una tupla, pues paso simplemente la variable con respecto a la cual voy a integrar. Ok, con esto damos entonces por terminado este video.
Espero haya quedado claro la parte de cómo calcular integrales definidas e indefinidas utilizando SymPy.